Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. En el programa anterior terminamos de revisar uno de los temas de ansiedad. Habíamos mencionado que dentro de la ansiedad, que comparte como denominador común, como síntoma que está presente en todos ellos la ansiedad, existen varios trastornos de ansiedad. Y revisamos el primero de ellos, que era el trastorno de ansiedad generalizada. El día de hoy nos vamos a dedicar a otro trastorno de ansiedad, que es el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno es uno de los trastornos de ansiedad que está caracterizado por la presencia de un evento traumático que sobrepasa los niveles de tolerancia de la mayoría de los seres humanos y por lo tanto provoca un trauma en la persona. Esa es la esencia. Yo creo que nunca más bienvenido el tema, dado que acabamos de pasar un evento de esas características. El evento sísmico del mes de abril, con todas las secuelas que eso ha tenido, pues encaja perfectamente en la sintomatología de este trastorno que nos vamos a referir en la tarde de hoy. Claro, y podríamos tomarlo perfectamente, como dice el doctor Gallegos, como el evento a partir del cual podríamos ayudarnos para entender de qué se trata este trastorno. El trastorno de estrés postraumático, como decíamos, parte del hecho de que existe un evento que es traumático, que sobrepasa los niveles de estrés tolerables, como es un terremoto. Un terremoto en donde la mayor parte de la gente o la mayoría de la gente no sabe qué hacer, está a expensas de la naturaleza. En estos días hay unos huracanes en Centroamérica, es más o menos las mismas situaciones. Igualmente pueden darse no solamente con fenómenos de la naturaleza, sino también eventos que sobrepasan el nivel de tolerancia normal. Uno de esos es una violación, por ejemplo. Una violación a una chica, que le violen una, dos, varias personas o ocurra un evento de esa naturaleza, produce un efecto traumático en esa persona que desencadena en el trastorno de estrés postraumático. Recuerdo que hace unos años hubo un accidente aviatorio aquí en Quito y hubieron sobrevivientes, algunos de esos quemados, en fin, llegaron al hospital y todas esas gentes van a tener un trastorno de estrés postraumático porque acaban de experimentar algo en el cual su vida estuvo en muchísimo riesgo. Es decir, en términos generales son sucesos vitales mayores, llamamos, que uno sabe que pueden ocurrir, pero que uno está pensando que justamente me va a ocurrir a mí. Entonces, lo que tú mencionas, temblores, huracanes, un accidente aviatorio, una violación, un asalto, un secuestro express que estaban muy de moda, no sé si todavía sigan, un accidente en el cual no necesariamente uno tiene que inclusive participar en el accidente, sino que puede haberlo presenciado. Entonces, todo ese tipo de cosas sabemos que pueden suceder. Uno nunca piensa que le va a suceder a uno, pero cuando uno está de protagonista o está cercano a esto, pues ese es un impacto emocional que está por encima de la capacidad de reacción de adaptación y eso desencadena pues los síntomas del trastorno de estrés postraumático, que no tiene que ser necesariamente el mismo momento en que uno vive, en que uno presencia o que uno está involucrado en uno de estos eventos, sino que inclusive puede desarrollarse cierto tiempo después, ¿no? Por ejemplo, un conflicto bélico, una guerra. Yo recuerdo la guerra del 95, después de eso se vio mucha gente con problemas de esta naturaleza, ¿no? Y lo curioso, como dice el doctor Gallegos, es justamente que la reacción inicial puede ser la de una angustia, un pánico frente al evento, y al parecer eso es todo, o una reacción de muchísima serenidad, en un momento dado tener incluso cierta frialdad para enfrentar ese evento, pero días después o semanas después empiezan a aparecer los síntomas, y los síntomas más importantes en el estrés postraumático consisten en el revivir el evento. La cabeza empieza a recordar y tiene sueños vívidos y imágenes del evento que se vienen a
expensas de que uno no quiere que estar recordando esas cosas, pero súbitamente aparecen imágenes, olores o cosas que desencadenan el aparecimiento del recuerdo en forma muy vívida. Y a esto se les llama flashbacks. Estos flashbacks quiere decir recuerdos del pasado o pequeños instantes en el cual las imágenes de lo ocurrido vuelven a la mente de la persona. Pueden ser de muy variada naturaleza estos estímulos que hacen que vuelva este recuerdo con la consiguiente angustia que estos generan. Por ponerles un ejemplo, uno ve un accidente o pasa por el mismo sitio en el cual usted tuvo un accidente y viene el recuerdo de lo que uno estuvo involucrado. Uno puede ver en un noticiero de televisión que hubo un evento sísmico al otro lado del mundo, en Japón, que creo que fue el último, y uno nuevamente experimenta la misma angustia y la misma vivencia que experimentó cuando vivió en persona ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, colores, olores, cualquier estímulo, cualquier mención al evento vivido, hace que vengan estos flashbacks, estos recuerdos que, en esencia, generan ese recuerdo, genera angustia en la persona, ¿no? Ahora, utilizando el ejemplo del terremoto de abril, ustedes han visto las noticias de que hubieron una serie de réplicas. Estas réplicas lo que producían en la gente es un aparecimiento de un terror prácticamente. Ya no querían volver ni siquiera a los sitios de refugio, sino preferían dormir en las calles o cerca de la playa, cualquier cosa lejos de una estructura que les recuerde o que podrían hacer daño. Es una forma de responder en forma exagerada, pero por la vivencia de un evento traumático. Lo mismo si ha ocurrido una violación, por ejemplo, un tipo de carro X. Cada que se vea un tipo de carro como esos, la persona va a experimentar. Cierto tipo de olores va a desencadenar nuevamente el revivir intensamente el momento traumático. Inclusive hasta el momento, luego de haber pasado por esto, puede haber permanecido, digamos, 2 o 3 meses sin ninguna consecuencia, ¿no? Aparentemente ese evento no ocasionó ningún impacto emocional en la persona. Bueno, de pronto, habiendo estado muy tranquilo y casi sin recordar el evento, cualquiera de esos estímulos puede desencadenar bruscamente este tipo de reacciones, este tipo de ansiedades en recuerdo al evento vivido, ¿no? Entonces, por más que no aparezca inmediatamente, lo recomendable es que una persona que ha vivido, que ha experimentado, que ha sobrevivido a un evento traumático como los varios ejemplos que hemos puesto, es que reciba atención psicológica inmediata, que pueda hablar de lo que sintió, que pueda hablar de lo que ocurrió, que reciba soporte emocional inmediato lo más pronto posible. De ahí es que se organizaron una serie de brigadas de psicólogos de varias facultades de psicología del país que fueron justamente a dar soporte emocional, psicológico a las personas que experimentaron eso, porque sabemos que los eventos de esa naturaleza que sobrepasan los niveles normales de tolerancia van a dejar una secuela y esa secuela va a ser menor mientras más pronto la atención sea brindada a este tipo de personas. Sí, evidentemente este tipo de intervenciones van a ser de muchísima ayuda. Van a aminorar el impacto, van a hacer que la persona racionalice mejor este tipo de emociones, este tipo de síntomas. Pero inclusive puede pasar hasta 6 meses después del evento en el cual todavía pueden presentarse este tipo de cosas. Creo que todavía habrá ese factor de riesgo de que se pueda presentar esto, ¿no? Entonces, porque estamos más o menos en ese límite. Eso no es exacto, no es matemático, ni mucho menos. Depende mucho de la susceptibilidad de cada persona, pero es algo que pese a haber sucedido en abril, todavía podríamos ver a estas alturas consecuencias de eso, ¿no? Ahora, las personas a nivel individual que han experimentado una violación, por ejemplo, han sido testigos de un asesinato, estuvieron en un accidente en el cual hubieron muertos, ese tipo de personas va a necesitar un apoyo individual. Esa persona es la que tiene que ir a buscar ese apoyo. En situaciones como las que estamos mencionando del terremoto de abril, es toda una población la que va a necesitar y ahí el apoyo
En algunos casos va a tener que ser individual, pero es muy importante que el equipo de psicólogos entrenados en este tipo de apoyo se reúna con la comunidad, que la comunidad pueda hablar de este tipo de cosas. Juegan un papel muy importante los pues religiosos de distintas religiones, digamos, curas, pastores, rabinos, en fin, de acuerdo a la creencia de las personas, porque ese tipo de apoyo también es importante en momentos de crisis. Y ahora entrando en qué es lo que producen, como hemos mencionado ya en algunas ocasiones, este recuerdo, produce pues las manifestaciones de ansiedad más o menos intensas, dependiendo de la persona, dependiendo de la cercanía del evento, dependiendo de la connotación que el evento haya tenido en esa persona. Entonces estos puede estar sin ningún síntoma, sin ninguna molestia, de pronto se presentan estos recuerdos por cualquier estímulo, como habíamos mencionado, y viene la crisis de ansiedad. Y eso pues se puede ir siendo más repetido cada vez. Inclusive puede uno soñar, estando dormido y soñar con el evento y despertarse con una crisis de ansiedad. Por eso es que este trastorno de estrés postraumático, como ya hemos mencionado, entra dentro de la gran clasificación de trastornos de ansiedad. Entonces viene la ansiedad con toda la molestia y con todos los inconvenientes que este tipo de crisis causa, ¿no? Ahora, el cortejo de síntomas que tiene la ansiedad van a ser similares a otros trastornos. La particularidad es la existencia de un evento traumático, pero va a haber alteraciones del sueño, aumento de la atención, dificultades en la concentración, en la atención, en la memoria. Hay muchas personas que están experimentando estos sueños del evento traumático y empiezan incluso a tener miedo de dormir, porque cada que duermen empiezan a revivir el evento. Entonces se afecta muchísimo el rendimiento escolar o el rendimiento laboral, el rendimiento familiar, hay irritabilidad en algunas personas y todo el cortejo de síntomas de ansiedad, pues sudoración, alteraciones en la respiración, taquicardias, en fin. Y con la evolución de esto, la cronificación de esto, pues evidentemente lleva a una baja del estado anímico. Y muchas veces pues la consulta, la búsqueda de ayuda se hace cuando ya la persona empieza a sentir los síntomas que ya corresponderían a un estado depresivo, en lo cual tendríamos ya la baja del ánimo y tendríamos las crisis de ansiedad, con lo cual pues la situación se vuelve un poco más difícil para la persona que está padeciendo esto. Otra de las complicaciones puede ser el uso de sustancias, del alcohol especialmente. El alcohol, hemos hablado muchas veces, disminuye la ansiedad, es un ansiolítico, evidentemente tiene otra serie de complicaciones. Entonces a partir de un evento que ha sucedido, a partir de algo que uno ha experimentado, puede desencadenar este tipo de trastornos y puede tener este tipo de evoluciones pues, que complican más la vida normal de una persona, ¿no? Nos hemos centrado en la parte de psicoterapia y apoyo psicológico en el evento de que ocurra un estrés postraumático. En muchos de los casos se ha descubierto que cierto tipo de antidepresivos pueden ser de gran ayuda. En primer lugar, como un elemento preventivo de que la persona desarrolle depresión después de revivir en muchas ocasiones un evento traumático, y el aumento de la disponibilidad de una sustancia denominada serotonina, al parecer disminuye la posibilidad de nuevos flashbacks. Tiene esta peculiaridad de que disminuyen sustancialmente volver a vivir la experiencia, y entonces tendrían la doble función desde el punto de vista ansiolítico y como un preventivo para el desarrollo de un cuadro depresivo. Nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos por Quequito TV.
Bienvenidos nuevamente. Estamos tratando el tema de trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es uno de los trastornos de ansiedad que se caracteriza por el evento, por el haber experimentado un evento que produce un trauma en la persona, y como resultado de ese trauma se presentan una serie de síntomas de ansiedad a partir de ese momento o incluso días o semanas después. Además de las características propias de la ansiedad que son comunes a todos los trastornos de ansiedad, en este trastorno lo interesante es el aparecimiento de los llamados flashbacks o volver a vivir experiencias similares a las del evento traumático que provocó el trastorno. Antes del corte, el doctor León ya había mencionado una de las alternativas terapéuticas en cuanto a fármacos que se pueden utilizar en este tipo de trastornos. Nos ha mencionado que los antidepresivos pueden tener un papel importante, sobre todo por su intervención directa en esta sustancia que todos tenemos en nuestro sistema nervioso que se llama serotonina. De ahí que los antidepresivos pueden ser usados no necesariamente al haber un cuadro depresivo, sino también para coadyuvar a mitigar estos recuerdos. Pero yo creo que en un principio puede ser también de mucha utilidad el asociar a los antidepresivos los llamados medicamentos ansiolíticos, tomando en cuenta que la ansiedad es una de las manifestaciones predominantes en este tipo de cuadros. Entonces un poco tendríamos que decidir qué usar medio sintomáticamente, ¿no? Si es que la ansiedad está muy evidente o muy invalidante, pues sí, un ansiolítico puede resultarle muy útil a esa persona. Podemos utilizar un inductor de sueño también, si es que esto es necesario, si es que necesitamos corregir una sintomatología por ese lado, ¿no? Pero evidentemente yo creo que los antidepresivos juegan el papel más importante, y dentro del manejo que hacemos de estos psicofármacos, yo creo que ese es el tipo de medicamento que deberíamos mantenerlo a más largo tiempo. Porque hemos mencionado también muchas ocasiones en que los ansiolíticos, sobre todo los llamados benzodiazepínicos, pues en lo posible tenemos que tratar de utilizarlos el tiempo estrictamente necesario. Yo creo que la misma recomendación va para los inductores de sueño también, ¿no? Sí, entonces tenemos ya 3 tipos de medicamentos que se pueden usar. Yo creo que los antidepresivos del tipo que mejoran la disponibilidad de serotonina son de muchísima ayuda, casi imprescindibles yo diría. Las benzodiazepinas o medicamentos tranquilizantes por un periodo de tiempo, especialmente en la fase inicial hasta que los antidepresivos puedan empezar a trabajar realmente, y los inductores de sueño en aquellas personas en las cuales, a pesar de la benzodiazepina, hay alteraciones del sueño. Como dijo el doctor Gallegos, estos 2 últimos los retiramos tan pronto como sea posible y el antidepresivo le dejamos a más largo plazo. Ahora, hay distintos tipos de traumas, como vimos, y distintos tipos de respuesta individual a esos traumas. La parte psicoterapéutica es de muchísima ayuda. Los medicamentos son una herramienta maravillosa que nos ayuda, pero no harían mucho en favor de una persona que ha tenido una violación, por ejemplo, o que ha tenido un asesinato o ha presenciado el asesinato de alguien muy cercano, o ha estado en una situación de muchísimo riesgo en el cual su vida estuvo en peligro en una situación especial. Estas personas sí necesitan también o adicionalmente a lo que habíamos hablado de soporte psicológico inicial, la medicación y psicoterapia individualizada. La terapia cognitivo-conductual es de muchísima ayuda. Esta es la que ayuda a modificar ciertos constructos mentales que se desencadenan o se desarrollan a partir del trauma. Sí, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de los eventos de abril, pues evidentemente una psicoterapia grupal, una intervención grupal va a ser de mucha utilidad por el volumen de personas afectadas. En estos otros, pues que pueden ser bastante más individuales, es decir, un accidente, una violación, un asalto, pues yo sí creo que esa persona necesariamente tiene que racionalizar, elaborar esa situación que ha vivido, y eso se lo hace a través de la psicoterapia. Ahora hay algunas voces que propugnan que primero se
estabilice el cuadro emocional, es decir, como que primero habría que una temporada inicial exclusivamente con medicamentos para luego entrar a la parte psicoterapéutica. Otras opiniones dicen que se puede utilizar las dos herramientas simultáneamente, pues, en fin, yo creo que es como el profesional tiene mejor experiencia o como considera que es más necesario, pero que tienen que ser las dos situaciones, los dos abordajes, pues yo creo que necesariamente tienen que serlo, ¿no? Cuando se estaba mencionando lo de el terremoto y que es una cuestión global de público, la comunidad va a necesitar apoyo, también dentro de esa comunidad van a haber individuos que eran mucho más vulnerables a desarrollar trastornos a partir de ese evento. Van a haber individuos que tuvieron consecuencias más graves del mismo evento, es decir, hay gente en las cuales perdieron familiares o estuvieron a punto de morir, mientras otros experimentaron el gran miedo de toda la población, pero no tuvieron cosas así muy puntuales. Entonces, aparte de este apoyo de terapias de grupo y demás, es muy útil identificar aquellos casos en los cuales se va a necesitar trabajar individualmente y probablemente en esos más que en ningunos otros, en los otros probablemente no va a ser necesario utilización de fármacos, pero en esos sí va a ser necesario apoyarse en herramientas útiles como los antidepresivos para estabilizar, para que incluso la psicoterapia individual pueda ser de mayor beneficio. Si la persona está con muchísima ansiedad y teniendo flashbacks, la misma psicoterapia no puede ser de mucha ayuda porque el paciente no se beneficia porque está extremadamente alterado. Ahora, claro, hemos puesto los eventos telúricos como uno de los ejemplos, que son uno de los eventos que pueden llevar a esto, pero estos mismos eventos pueden llevar no solo a un trastorno de estrés postraumático, en lo individual pueden ocasionar una serie de otros trastornos. Tengan ustedes gente que tenía antecedentes de cuadros depresivos o de cuadros de ansiedad, por ejemplo, que puede eso reactivarse. Algo de depresiones en relación a duelo, por ejemplo, o el duelo simplemente en el sentido de un duelo no complicado, o duelos que evolucionan a cuadros depresivos en personas susceptibles. Es decir, ahí hay ese tamizaje individual que evidentemente los equipos de salud mental lo hacen pasado el impacto inicial y la primera evaluación, ¿no? Yo no he visto, pero probablemente también gente que es borderline, gente que está limítrofe en estados psicóticos, por ejemplo, probablemente podrían desarrollar un cuadro psicótico. Claro, esto digo, a partir de ese momento. Habría una variedad de formas de reacción, de formas de presentación de este tipo de cuadros. Ahora nos hemos centrado en el estrés postraumático por corresponder a la serie de trastornos de ansiedad que estamos llevando, ¿no? Bien, entonces, haciendo una especie de resumen del trastorno de estrés postraumático, es uno de los trastornos de ansiedad caracterizado por la existencia de un evento que sobrepasa los niveles de tolerancia al estrés. La tolerancia al estrés es muy individual, hay gente que lo tolera mucho estrés, hay gente que tolera poco estrés, pero estos eventos sobrepasan los niveles más altos de tolerancia de cualquier persona y generalmente estuvo en riesgo la integridad física o psíquica de la persona gracias a ese evento. Ese evento produce un trauma que queda grabado en la persona y empieza a revivirse como formas de flashbacks. Flashbacks, recuerdos vívidos del evento traumático, sea violación, sea accidente, sea homicidio, sea pues, terremoto, en fin. Y las formas de tratar tienen que ser individualizadas, globalizadas cuando son eventos telúricos o de grandes masas. En algunos casos va a necesitarse medicación, en muchos de los casos va a necesitarse psicoterapia de apoyo y en muchos de los casos también la combinación de los dos. Sí, yo creo que de esa forma se ha resumido síntomas de evolución y opciones terapéuticas de este llamado trastorno de estrés postraumático. Bien, les esperamos la próxima semana a que hablemos de salud mental. Hasta la próxima semana, buenas noches.